questions. We're trying to tell you the truth, and I really don't want to. I try to be honest, cause I know you're referring to the thing before, but hang on just for 10 more fucking minutes before you fall out the line. Someone get what is de Filipos, pues dan un poco vueltas a qué es lo que esconde, qué es lo que revela, qué es lo que manifiesta la máscara, qué tipo de constatación se encuentra a través de la máscara, en qué sentido es explicativa, qué tipo de definición podemos encontrar a través de la máscara. Bueno, dando vueltas a esta cuestión, volví a textos de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides y concretamente en las Fenicias de Eurípides, en un diálogo entre Yocasta y Polinices, dice Yocasta, ¿qué es el exilio? Crucifijo! Wow, what a melon! Once again! Today's past, I wanna fly! Once again! Today's past, I wanna fly! What a melon! Today's past! Twilight! What a man! Twice again! Today's past! ¿Qué es el exilio? ¿De qué sufre el exiliado? Y contesta Polinices, sufre del peor de los males, porque el peor de los males es no tener derecho a la parresía, a la palabra en libertad. Hasta dice, es una condición de esclavo, no decir lo que se piensa. Y Polinices replica, y sobre todo deber plegarse a las bobadas de quien manda. Y Yocasta afirma, sí, es eso, uno tiene que hacer el estúpido con estúpidos. Plegarse a lo que dice el poder político, y termina Polinices, y esto lo hace uno por interés, por la fuerza de su temperamento. Bueno, me parece que podríamos partir de esta idea de si tenemos el derecho a la parresía, a la palabra en libertad, si estamos en ese mundo estúpido con estúpidos, o si nos plegamos por interés y por la fuerza del temperamento, pensando en un artista como Filipos, un artista que vamos a definirle también como un exiliado, que hace uso de la parresía y del derecho a la palabra, un griego que ha estudiado y ha vivido años en Madrid, que vive ahora en Liverpool y en Londres, que regresa a Madrid, pero que en cierta medida tiene esa condición del exiliado, y que en cierta medida se ha visto obligado a vivir como todos nosotros en un mundo que es un mundo cuadriculado. To entertain your brain. We love 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 dear kiss.
made me free. Shot like fire, with magic has victorious. Feel this way. Ese mundo cuadriculado del trabajo de Filipos yo lo voy a querer enmarcar en esta charlita que espero que dure 15 minutos en el espectáculo de la cultura contemporánea o de la democracia biopolítica contemporánea, que es un discurso protegido y protector dirigido a un tipo concreto de sujeto y que mantiene lo que llamaríamos la paz armada en vigor o el estado de excepción. Bueno, lo que me interesaría es ver en qué medida el trabajo de Filipos tiene que ver con la proliferación de la insignificancia o bien es algo que aspira a recubrir lo existente con algo diferente de la propia insignificancia. Sabemos un poco de las máscaras, pero sí sabemos que el hombre aprende muy pronto a jugar con las máscaras porque la máscara tiene que ver con el espacio a partir del cual se articula la mirada. By everything. With you I fall so many things. Love, so you could bring. Can you see that you make me feel this way? Like a fresh morning dew on the brand new day. I see so many ways that I can love you till the day I die. You're my reality, and I'm lost in a dream. You're my first, my last, my everything. Los propios animales que forman parte de las máscaras que construye Filipos, los animales utilizan sistemas de camuflaje, sistemas de mimetismo, sistemas de enmascaramiento. Los animales son capaces de entrar en lo que llamó Roger Caillois la petrificación, la psicastenia legendaria. Se petrifican, se inmovilizan para escapar del depredador, también se mimetizan para seducir o atraer a su pareja, pero sobre todo hay una experiencia entre los animales y los humanos que se entreteje en relación con lo mimético, con el proceso del mimetismo. Pero sobre todo hay una experiencia entre los animales y los humanos que se entreteje en relación con lo mimético, con el proceso del mimetismo. Hay una definición de Sócrates en los diálogos platónicos que en un momento se le califica a Sócrates como polítropos, como alguien que maneja muchos tropos, que tiene una gran capacidad retórica, pero también se le califica como si fuera la máscara de Sileno, concretamente en el banquete de Platón, y se le llega a calificar como átopon. También se le compara con el pez torpedo. Bueno, el átopon tiene que ver con esa psicastenia legendaria, pero también con algo que las performances de Filipos presentan, que es la problemática antropológica del mal de ojo. Son performances que cuando uno las ve, aunque sean unas condiciones como las de aquí, escuchándolas con una cierta dificultad,
que nos llevan a pensar en el proceso no solamente del átopon, de la psicasteria legendaria, sino incluso de la psicosis. Y son performances que tienen que ver con la cuestión de la mirada y el poder. Y que uno al mirarlas se plantea la cuestión de si uno está preparado para mirarlas o uno tiene en cierta medida que deponer su mirada. Y esa cuestión de deponer la mirada es un juego infantil. Todos de pequeños hemos jugado al juego de estarnos mirándonos fijamente para ver quién es el que aparta más rápidamente la mirada del otro o parpadea. Y es la experiencia de la mirada que se hace presente en los actos performativos. Cuando Marina Abramovic hace The Artist is Present, el artista está presente y se sienta en una silla y el público se va sentando enfrente, es el ABC del performance, es decir, es ese juego de la presencia de la mirada y del control a través de la mirada y del pánico que la propia mirada transmite y la propia mirada induce. La mirada tiene que ver con la articulación del deseo cotidiano, con la relación que tenemos con los objetos empíricos, pero también la mirada tiene que ver con los deseos extraños, con los deseos enigmáticos, con la búsqueda de un otro con el que somos confrontados en el inicio de nuestra vida, con el deseo de preguntarnos qué somos para el otro o qué quiere el otro de nosotros. Nuestra realidad visual está constituida por un proceso de miradas, pero también por un proceso de exclusión de las miradas. En el reino animal, que constituye las máscaras de Filipos, hay una diferencia entre el ojo y el ocelo. Los ojos de los animales pueden ver, pero los ocelos tienen una función diferente. El ocelo es algo diferente del ojo, es como una especie de mancha, un ojo que no ve, un ojo en la superficie corporal del animal, un ojo más grande, multiplicado, diferente del ojo mismo. Un ojo rodeado a veces por anillos de color, el ojo multiplicado de argos. Y cuando el animal está en peligro, activa esos ocelos, porque el ocelo lo que hace es que el animal presente, como las máscaras de Filipos, un aspecto aterrador. Cuando los niños juegan en sus juegos, encontramos constantemente esta dimensión de presentarse de forma diferente a la mirada del otro, pero sobre todo los juegos infantiles tienen que ver con la cuestión de la visibilidad y con la cuestión de la invisibilidad y con la cuestión de la exposición. Pensemos en el juego en el que nos ponemos de espaldas y cuando estamos de espaldas los otros pueden moverse y cuando nos giramos ellos tienen que estar paralizados y si se mueven son capturados y atrapados por nuestra mirada. Esa dimensión de visibilidad e invisibilidad también la encontramos con la idea que todos hemos tenido en nuestros sueños, y es que de noche alguien entra en nuestra casa, es un asesino, es un serial killer, es un asesino despiadado y va asesinando a toda la familia, salvo a nosotros que nos hemos tapado con la sábana. Y como estamos invisibles y no vemos al asesino que llega a nuestra casa, estamos petrificados, estamos con una psicasteria legendaria que impide que seamos vistos. Los niños pueden estar paralizados y dicen, ya no me ves. Y sencillamente están quietos, inmóviles y piensan que en la inmovilidad propiamente no van a ser capturados, no van a ser atrapados por la mirada del poder. La preocupación central de una fase de la infancia es la preocupación de estar ocultos.
la maravilla del juego del escondite. Y esta preocupación central es la preocupación también de los niños por los juegos de camuflaje, los juegos miméticos, y sobre todo uno se camufla de la infancia por la fascinación que produce la aparición súbita, es decir, que uno aparece súbitamente, y esa especie de momento en que uno aparece causa una fascinación, y a veces es un placer enorme, pero también es una aparición aterradora, es decir, de alguien que quiere meter miedo. Tal vez una de las funciones de estos juegos de invisibilidad, de visibilidad, de desaparición y de aparición súbita sean irse introduciendo en un proceso de domesticación frente al carácter aterrador, frente al carácter malévolo de la mirada. Se puede decir que hay un proceso de socialización de la mirada. Aunque a nuestro alrededor hay siempre miradas, y esas miradas son familiares en la constitución del proceso de maduración del niño, también son miradas que nos inquietan, son miradas que nos marcan, que nos localizan, que marcan lo útil y lo inútil, la presencia del deseo y de lo indeseable, lo que predecimos y lo que no podemos negociar. En cierta medida los juegos, incluyendo el arte, son procesos que tienen que ver con lo visible, con lo invisible, con el deseo placentero, con el deseo horroroso, con la separación entre el ojo y el mal de ojo, entre la dimensión visible del ojo y la dimensión monstruosa y amenazadora del mal de ojo. En cierta medida, acaso los performances de Filipos sean un intento de domar el carácter maléfico del ojo, pueden tener carácter apotropaico, pueden tener que ver con la idea de Lacan de que el arte visual funciona como una pantalla, ahora que estamos rodeados de pantallas que desvían el mal del ojo, que desarman el carácter amenazador de la mirada. Los humanos tenemos también una característica que se parece a la de ciertos animales, y es que cuando estamos amenazados dejamos caer cosas. Los animales, cuando están amenazados, dejan caer cosas, a veces trozos de su cuerpo, es decir, pueden dejar caer plumas, pueden prescindir de partes de su cuerpo. Pensemos en cómo las lagartijas prescinden de su rabo el momento en el que vamos a atraparlas. Nosotros, cuando nos sentimos amenazados, dejamos caer cosas, dejamos caer las bolsas que llevamos de la compra, dejamos caer la mochila, dejamos caer cualquier cosa. Y ese momento del dejar caer las cosas, que tiene que ver con la amenaza, es también algo propio del artista, que deja caer cosas cuando se ve extremadamente amenazado. La forma en la que Filipos dejó caer las cosas, incluyendo la máscara misma, al final del performance, tal vez sea el momento en el que la verdad tremenda de lo enunciado, en el juego teatral de su propio performance, se volvía insoportable. Es decir, en ese momento en el que plantea de si es verdad y es mentira, como hemos visto, tiene que desprenderse de los animales totémicos que tenían un carácter protector o un carácter defensivo. También, en cierta medida, esta presencia de los animales y de la máscara de animales me permitía recordar el origen de la pintura en ese libro inagotable que es la Historia Naturalis de Plinio el Viejo, en el que él nos recuerda aquella anécdota de Plinio en la que se dice que la pintura es un tronleín, es un trampantojo, que los pájaros acudían a picar las uvas que estaban perfectamente pintadas en los cuadros. Picoteaban algo que no sabían que no podían comer. Y esta es la dimensión del arte. El arte ofrece algo que no nos alimenta, que no se puede comer. Y en este sentido, los humanos estamos cautivados por imágenes que no nos entregan la plenitud alimenticia que en principio nos prometían, sino que nos llevan a tener la cabeza a pájaros. Y esta presencia de los pájaros y de los peces, de los alimentos, en las máscaras de Filipos, tienen que ver con una plenitud o con una promesa alimenticia que finalmente se convierte en inmundicia, en desperdicio, en algo completamente indigesto. En cierta medida, las performances de Filipos le quitan a uno, podríamos decir, las ganas de comer. Bueno, la imagen artística tiene que ver con cómo capturamos una imagen, pero también con el encuentro de una mirada petrificadora. Y este encuentro es el encuentro con la máscara. Querría retomar en esta cuestión de la máscara, por hablar de Filipos, pero también de cierta distancia, un libro maravilloso que no está traducido a nuestra lengua, a pesar de que trata de un tema crucial de nuestra cultura, que es el libro de André Malraux, Las máscaras de Picasso. En el libro Las máscaras de Picasso, Malraux hace la mejor descripción del momento en el que Picasso se encuentra con las máscaras africanas y melanesias en el Museo del Hombre, en el Museo del Trocadero de París. Picasso le dijo a Malraux algo que le pidió que no lo publicara hasta después de su muerte, porque tenía miedo de que si se sabía, tuviera que fallecería inmediatamente. Es decir, él tenía una relación con eso que vio, que era una reacción completamente totémica, es decir, pensaba que lo que vio le protegía y que lo que él sabía, gracias a esas máscaras, funcionaba como un amuleto que le mantenía vivo. Le dijo lo siguiente: yo allí aprendí
¿Cómo podía mantenerme vivo? Yo creo que todo es desconocido, todo es enemigo. Esta idea de que todo es desconocido y todo es enemigo es la forma en la que Picasso contemplaba el mundo. Todo, dice, los fetiches sirven siempre para lo mismo. Los fetiches son armas para ayudar a la gente a evitar caer bajo la influencia de los espíritus, para ayudarnos a ser independientes. Son herramientas. Entendí al ver las máscaras por qué era pintor. Soy pintor porque pude contemplar estas máscaras horribles. Las señoritas de Aviñón surgen de aquí, de este día, del absoluto aterrador de las formas, porque aquí comprendí que la pintura y el arte es un exorcismo. En este sentido, la máscara funciona en relación con un exorcismo, el arte funciona como un exorcismo, y esta protección de la máscara nos salvaguarda del otro maligno. Bueno, aquí está evidentemente la pirámide óptica lacaniana del sujeto, la máscara, la pantalla y la mirada del otro. La máscara está ahí no para expresar algo, sino para salvaguardarnos de una fuerza que, insisto, es una fuerza maligna. De hecho, la palabra máscara deriva de la palabra griega para amuleto y es un objeto con una función protectora que sirve para atraer y para observar y que tiene que ver con la influencia del mal de ojo. Bueno, máscara viene en griego, y aquí está un griego, prosopopeia, hablar en primera persona, prosopon, ¿no? Y este término del prosopon, que en latín se va a convertir en máscara, que en latín es persona. Bueno, es bien interesante, ¿no? Nosotros nos consideramos personas y el concepto de persona surge que eres en tanto tienes una máscara, hablas por medio de una máscara. La máscara es un altavoz, es un sistema de resonancia, es decir, la máscara amplifica la voz. Escuchábamos desde el fondo cómo a veces la máscara de Filipos ampliaba la voz y a veces la bloqueaba, pero no, es una voz que se amplifica a través de eso que no es fáleros el semblante, sino que es propiamente la constitución del sujeto como un sujeto enmascarado. Bueno, está el libro de Bátimo, el sujeto y la máscara, Nietzsche, el sujeto y la máscara, debajo de cada máscara hay una máscara. Hablamos por intermediación de la máscara y hablamos así porque la máscara tiene que ver con una máscara primordial, que es la máscara de la medusa. No voy a meter aquí, pero en realidad el trabajo de Filipos permitiría una explicación a través del gorgonein y del proceso de la gorgona y del proceso horrendo de la gorgona y su decapitación y del enfrentamiento con el estadio del espejo. Y como siempre llevo dos conferencias por el precio de una, traía una segunda que era la del prosopon y la de la máscara y la de la gorgona, que la dejamos aquí para no utilizarla más. Lo que sí querría decir es que en la cerámica griega, lo recordaréis, todos los personajes van de perfil. Y se decía, los griegos no sabían sino representar de perfil, porque tenían un esquematismo representativo. Es una chorrada, porque sabían perfectamente pintar de frente. Solamente se pintaba de frente a los sujetos que estaban confrontados con la muerte, porque ponerse de frente era estar preparado para la muerte. Y ese momento es el momento que va a estudiar Gerard Dulos-Lavoisier en su libro sobre el semblante y el apóstrofe en la máscara griega, y es lo que se llama el apóstrofe. Vivimos porque nos perfilamos. Monster.
aspectos de un potencial mundo mágico. Yo creo que esto es una definición del trabajo de Filipos: objetos de percepción comunes, familiares, como lo puede ser un pez, como lo puede ser un centollo, como lo puede ser una lechuga, como lo puede ser un calabacín, como lo puede ser una lengua, como lo puede ser un rábano, una coliflor, un pulpo, para dotarlos de algo admirable, pero también de algo tremendamente inquietante, y hacerlo como una ofrenda que, insisto, sirve para proteger o acaso para evitar. ¿Y qué es lo que protege y qué es lo que evita el arte de Filipos? Pues como el arte griego, y como el arte griego y todas las temáticas griegas religiosas protegidas, o lo que llaman los griegos arretón, por la prohibición, pues protege de un secreto, y el secreto es cómo entrar en el reino de los muertos sin haber muerto. Es decir, esa protección de cómo entrar en el reino de los muertos antes de estar muertos, es que los actores del teatro griego no vienen del backstage, no vienen del camerino. Los actores del teatro griego vienen del reino de los muertos. Entonces esa epifanía del actor griego es que lo que estamos viendo aquí es una aparición de Mr. Bonsai en un gabinete de curiosidades que es tan tremendamente curioso como la muerte. En este sentido, es una muerte que le acompaña. El trabajo de Filipos, a lo mejor hoy al verlo no se apreció completamente, es un trabajo del duelo, es un trabajo del luto, es un trabajo que no es meramente un entierro, porque no es un trabajo con cadáveres, sino que tiene que ver con la relación que uno tiene con la muerte y con los muertos. Por ejemplo, pensemos por qué cuando uno analiza los enterramientos arcaicos se les entierra a los muertos con tantas cosas, con tantos objetos. ¿Por qué hay tantos muertos, tantos cadáveres
que están enterrados con las manos y con los pies atados, para que no regresen, para que no vuelvan, para que se mantengan en el reino de los muertos. Es decir, la historia de los rituales, la historia de la religión, la historia del pensamiento es para que no vuelvan esos muertos que nos van a reclamar en nuestras propiedades, nos van a reclamar nuestra vida. La frase el muerto al hoyo, el vivo al bollo, es tan antigua como la historia de la humanidad. Por eso están atados de pies y de manos, y por eso están allí impidiéndoles que regresen. Y los objetos preciosos que se entierran con los muertos están ahí para que se mantengan entretenidos ahí, para que no salgan de ahí, para que se mantengan en el reino de los muertos. Y esta es la presencia de todos esos objetos que tienen que ver con algo que está en el trabajo de Filipos, que es el afán de convertir su arte, su trabajo, en una deuda, y en una deuda insondable, en una deuda insaldable, en una deuda que no se puede pagar. Este es un tema interesante, y está aquí un filósofo más filósofo que yo, porque yo no soy un filósofo evidentemente, que es Ignacio Castro, que es la deuda griega, que es la deuda occidental, la deuda de la filosofía, es una deuda que no se puede pagar, que no se debe pagar la deuda. Le debemos un gallo a Asclepio. Tanto dedicarse a la filosofía para al final encomendarse a un dios Asclepio, es decir, las palabras del final de Sócrates, del suicidio ritual de Sócrates convertido en un mistos, en un místico, tapado, ¿verdad? Y todo lo que vemos del proceso, que es un proceso de mistos, ese proceso es un proceso de una deuda que no se puede pagar. Y la deuda que no se puede pagar es una deuda familiar. My mom gone. My dad gone. Gone. My mom gone. My dad gone. Gone. My dad gone. My dad gone. Gone. La pintura está ahí para darle al ojo un poco de trabajo. Y indudablemente el performance de Filipos nos ha dado un poco de trabajo óptico, trabajo visual, trabajo interpretativo. Y el arte de Filipos es en cierta medida un arte esencial, pero también hoy se veía un arte desesperado. Como dijo Degas, la pintura requiere tanta astucia como astucia requiere cometer un crimen. En cierta medida esta es una actividad que comenzaba en el bar de enfrente como una cosa medio bufa, que debían llegar y decir a la gente, un tío disfrazado, pero luego hemos visto cómo acaba esto como no se da la aurora, ¿no? En un momento realmente muy dramático. Cuando muere un caballo, se llama al Edoivo para que lo resucite.
cuando muere un evangelista. Se llama Aledo Ivo para que lo resucite. Cuando muere Aledo Ivo, llaman a Sastre de las Mariposas para que lo resuciten. Háganme caso. Los hermosos son fugaces como las ardillas. Duda que lo falso sea cierto. Pero más, no dudes. No dudes de mi amor. 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 Nunca. No dudes de mi amor.
Thank you.